¿Y si te dijera que la respuesta más poderosa ante la falta de respeto no es ruidosa? No es dramática. No es un gran discurso que deja la habitación en silencio. No, es el silencio mismo. Epicteto, el gran filósofo estoico, dijo una vez, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Pero aquí está lo que no te enseñan, cómo no reaccionar, cómo desaparecer, desapegarte y dejar que tu ausencia se convierta en la respuesta más penetrante de todas. Porque cuando alguien te falta al respeto, tus instintos gritan pidiendo represalias. Quieres defenderte, demostrar un punto, tal vez incluso humillarlos lo justo para que nunca se atrevan de nuevo. Pero el estoicismo nos enseña algo más profundo. El poder supremo no reside en lo que dices, sino en lo que eliminas silenciosamente, tu energía, tu presencia, tu disponibilidad emocional. Este vídeo no trata de poner la otra mejilla de una manera pasiva e ingenua. Trata de dominar el tipo de silencio que sacude su alma. El tipo que los obliga a sentarse en su propia sombra. En palabras de Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Así que, si alguna vez has sido irrespetado, ignorado o subestimado, esto es para ti. Estamos a punto de desglosar 5 movimientos silenciosos que harán que se arrepientan de haberte cruzado, sin que jamás levantes la voz. Si este mensaje ya resuena contigo, tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo. Suscríbete para recibir más sabiduría estoica. Comenta tu movimiento de poder silencioso favorito y comparte esto con alguien que lo necesite. Porque el verdadero poder no necesita permiso. Solo necesita presencia. Y hoy, vas a reclamar la tuya. Movimiento silencioso 1. Retirar el acceso sin explicación. Hay un momento silencioso, cuando te das cuenta de que lo más poderoso que puedes hacer no es levantar la voz o explicarte una vez más. Es dejar de aparecer. No por despecho, no para demostrar un punto, sino porque finalmente has entendido algo que la mayoría de la gente nunca entenderá. Tu energía no es un servicio público. Cuando alguien te falta al respeto repetidamente, no solo está cruzando un límite, está dependiendo de tu silencio para seguir haciéndolo. Asumen que te quedarás, que tu amabilidad, tu paciencia, tu trabajo emocional siempre estarán ahí, esperándolos. Cuentan con tu consistencia porque beneficia su caos. Y es exactamente por eso que el retiro, completo, silencioso, sin previo aviso, es tan poderoso. Epicteto, el maestro estoico de la libertad interior, creía que la verdadera fuerza se encuentra no en controlar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Enseñó que no sufrimos por los eventos en sí, sino por nuestros juicios sobre ellos. Por lo tanto, cuando te alejas, no con ira, no dramáticamente, sino silenciosamente, cambias la dinámica emocional de una manera que nunca esperaron. No estás siendo pasivo. No estás de mal humor. Estás haciendo lo que Epicteto llamó elegir el sufrimiento consciente sobre el caos reaccionario. Estás eliminando su acceso a tu presencia. Y al hacerlo, los obligas a enfrentar la única cosa que han evitado todo el tiempo, a sí mismos. La mayoría de la gente vive en patrones. Esperan ciertas reacciones emocionales. Esperan discusiones, lágrimas, explicaciones porque esas cosas les dan poder. Pero cuando desapareces de ese patrón, creas un silencio que se vuelve psicológicamente insoportable. De repente no tienen a nadie para quien actuar, nadie a quien manipular, nadie a quien culpar. Y esto, argumentaría Epicteto, es donde comienza su verdadero sufrimiento. No es tu confrontación lo que los perturba, es tu ausencia. Porque esa ausencia se convierte en un espejo, uno del que ya no pueden escapar. Un espejo que no grita ni juzga, simplemente refleja. Y sin el ruido de tus justificaciones nublando su percepción, se quedan con nada más que la imagen de su propio comportamiento mirándolos de vuelta. Ahora, aquí es donde la filosofía estoica se convierte verdaderamente en una solución. En lugar de tomar represalias, estás ascendiendo. No te estás involucrando en venganzas mezquinas o juegos emocionales. Estás protegiendo tu paz interior. Te estás echando atrás porque tu presencia nunca fue destinada a ser dada por sentada. Epicteto nos recuerda que la clave es mantener compañía solo con personas que te eleven, cuya presencia evoque lo mejor de ti.
Cuando alguien no cumple con ese estándar repetidamente, el estoicismo no te dice que luches, te dice que te alejes con claridad, no con ruido. Eliminar la emoción y mantener el principio. Y seamos honestos, es difícil. Especialmente cuando el irrespeto proviene de alguien cercano, un amigo, un hermano, una pareja. El deseo de arreglarlo, de explicar tu dolor, de obtener un cierre, todo eso es real. Pero ahí es también donde aprendes la diferencia entre el ego y la sabiduría. El ego quiere ser entendido, la sabiduría quiere paz. Y los estoicos siempre eligieron la paz, incluso cuando dolía. ¿Por qué? Porque ese dolor del desapego es temporal. El dolor de permanecer donde no eres valorado, ese es corrosivo. Puedes sentir que desaparecer es débil, que al alejarte, estás dejando que ganen. Pero Epicteto desafiaría eso por completo. Él preguntaría, si alguien te ha dañado, ¿por qué añadir a la herida permaneciendo enredado? Y tendría razón. Al quedarte, te vuelves cómplice de tu propio irrespeto. Al irte, reclamas tu soberanía. Tu ausencia se convierte no en un acto de crueldad, sino en uno de preservación sagrada. Ya no estás realizando trabajo emocional para personas que se niegan a crecer. Continuando con la profunda verdad que la mayoría de la gente pasa por alto, cuando te alejas sin explicación, te recuerdan de manera diferente. No como alguien enojado, no como alguien roto, sino como alguien que tuvo la fuerza para no decir nada y aún así ser escuchado. Con el tiempo, tu silencio resonará más fuerte que cualquier conversación final. Porque mientras esperaban que suplicaras, te desvaneciste. Mientras asumían que vendrías corriendo, nunca miraste atrás. Y en ese silencio inquietante, comienza el arrepentimiento. No porque los castigaras, sino porque finalmente te valoraste más a ti mismo que a su aprobación. Piensa en eso. Piensa en cuántas veces te has quedado más tiempo del que debías, esperando que cambiaran, esperando que vieran tu valor, esperando que tu paciencia diera sus frutos. Y ahora pregúntate, ¿a dónde te llevó eso? Si eres honesto, la respuesta es el agotamiento. Pero el estoicismo ofrece un camino mejor. Te dice que no le debes tu paz a nadie, que la única persona que debe entender tus elecciones eres tú. Que alejarte no es rendirse, es subir de nivel. Y ese es el movimiento, retirar el acceso. Sin discurso, sin drama, solo quietud. Deja que el silencio se encargue de explicar. Porque el momento en que se den cuenta de que ya no tienen acceso a tu tiempo, a tu mente, a tu alma, es cuando comienzan las verdaderas consecuencias. No es venganza, es evolución. No es amargura, son límites. Y ahora que entiendes eso, estamos listos para profundizar, porque lo que viene después del retiro es aún más poderoso. No basta con alejarse, tienes que ascender en privado. Y eso nos lleva al movimiento 2. Movimiento 2. Sube de nivel en privado. Una de las formas más malentendidas de poder es el crecimiento en silencio. En un mundo obsesionado con probar, publicar y actuar, elegir evolucionar privadamente no es solo raro, es amenazante. Especialmente para aquellos que alguna vez te faltaron al respeto. Porque aquí está la verdad que la mayoría de la gente pasa por alto. Los mismos que te descartaron, dudaron de ti o te faltaron al respeto, contaban con que te quedaras estancado. Te necesitaban predecible. Dependían de tus heridas para mantenerte visible, reactivo y emocionalmente accesible. Pero, ¿qué pasa cuando de repente dejas de aparecer de la manera que esperan? ¿Qué pasa cuando tu vida comienza a moverse sin ellos y no dices una palabra? Epicteto enseñó que todo lo externo, el estatus, el elogio, incluso el irrespeto, está más allá de nuestro control. Pero lo que está dentro de nuestro control es nuestra vida interior, nuestras elecciones y nuestra dirección. Cuando comienzas a enfocarte en tu propio espacio psicológico sin necesidad de explicarte o defenderte, entras en lo que Epicteto llamaría verdadera libertad. Es el comienzo de la transformación estoica, la decisión consciente de invertir en tu mundo interior en lugar de tratar de arreglar el exterior. Y no te equivoques, esto pone nerviosa a la gente. Pueden fingir no notar tu silencio, pero lo hacen. Lo sienten porque de repente ya no estás orbitando alrededor de sus estados de ánimo, sus necesidades, su drama.
Has entrado en tu propio campo gravitacional y eso los sacude de maneras que no pueden nombrar. Al principio, se dirán a sí mismos que solo estás pasando por una fase, que volverás como siempre lo hiciste. Pero la disciplina estoica no es un estado de ánimo, es un cambio. Y cuando ese cambio se vuelve consistente, su certeza comienza a desmoronarse. No estás publicando sobre tu próximo movimiento. No estás respondiendo a los ataques. Simplemente estás desapareciendo del escenario emocional que solían controlar. Y ese silencio crece más pesado con el tiempo porque no solo te estás retirando, te estás transformando, no ruidosamente, no con aplausos, sino profundamente, interiormente, consistentemente. Este tipo de transformación es lo que Epicteto quería decir cuando hablaba de fuerza en la adversidad. Mantener tu paz cuando se espera que actúes, afilar tu mente mientras otros chismorrean. Alejarse de la validación superficial en favor de la sustancia. Y mientras están mirando, esperando una señal de debilidad, esperando tu regreso, estás construyendo, estás leyendo, estás reflexionando, estás invirtiendo en tu salud, tus metas, tu crecimiento. Estás haciendo el tipo de trabajo que no recibe me gusta ni comentarios, pero que convierte el silencio en una tormenta. Y aquí está lo que más fuerte les pega, ya no pueden ubicarte. La versión de ti que conocían no existe. Los viejos patrones no se aplican. No discutes como solías hacerlo. No respondes al cebo. Ni siquiera haces contacto visual de la misma manera. Tu energía ya no los orbita, está anclada en otra parte. Y esa impredecibilidad, ese cambio silencioso en el poder es psicológicamente desestabilizador para aquellos que alguna vez prosperaron gracias a tu predictibilidad emocional. Epicteto creía que la libertad es la única meta digna en la vida. Y esto es lo que parece la libertad, moverse en silencio, crecer en profundidad mientras otros todavía están tratando de provocar una reacción que ya no existe. Seamos claros. Esto no se trata de fingir que no te afecta. Se trata de elegir en qué enfocarte. No te estás escondiendo, estás sanando. No los estás ignorando, simplemente has redirigido tu atención. Y no lo hiciste por venganza, lo hiciste por supervivencia, por claridad, por tu futuro. Porque en algún momento, entendiste que el verdadero éxito no necesita testigos. Que la venganza más poderosa no es un discurso de regreso, es una vida tranquila construida con intención. Epicteto diría: no expliques tu filosofía, enárgala. Y lo estás haciendo. Cada vez que creces en silencio, encarnas la moderación, la disciplina, la claridad, todo lo que los estoicos valoraban. Dejas de defender tu valor y comienzas a volverte innegable. Se darán cuenta. No todo a la vez, sino en pequeñas y desconcertantes formas, en tu postura, tu ritmo, tu paz, la forma en que ya no te sobresaltas cuando entran en la habitación, la forma en que tu sonrisa no necesita su aprobación. Y con el tiempo, comenzarán a darse cuenta de que perdieron acceso a una versión de ti que nunca valoraron. No porque hicieras una escena, sino porque tomaste una decisión. Y aquí es donde el dolor realmente comienza para ellos. Porque el camino estoico no solo conduce al autodominio, obliga a otros a ver el vacío que crearon. Comienzan a lamentar no tu silencio, sino todo lo que hicieron que llevó a él. Y tú, estás demasiado enfocado para que te importe. Has probado la paz. Has sentido lo que es subir de nivel sin arrastrar el pasado detrás de ti. Y ahora te niegas a volver. Esa es la belleza del segundo movimiento. Cuanto más creces silenciosamente, menos le debes una explicación a nadie. Y eso nos lleva al siguiente movimiento, uno aún más potente. Porque no se trata solo de lo que dejas de darles, se trata de lo que dejas de sentir por ellos. El siguiente nivel de fuerza estoica no es solo el silencio, sino la indisponibilidad emocional. Y cuando eso se establece, todo cambia. Hablemos de ello. Llegamos ahora al movimiento 3, vuélvete emocionalmente indisponible. Llega un punto en que tu silencio deja de ser una pausa y se convierte en una decisión. No una dramática, no ruidosa ni vindicativa, sino deliberada. Ya no sientes la necesidad de explicarte. Ya no respondes a las provocaciones. Has salido del ring emocional por completo. Y la gente lo nota,
Los que alguna vez presionaron tus botones, que esperaban que reaccionaras al instante, sienten la diferencia. No porque se lo hayas dicho, sino porque tu desapego hace que su caos resuene más fuerte ante la ausencia de tu participación. Esto es lo que Epicteto llamaría soberanía emocional, la negativa a permitir que otros dicten tu estado de ánimo. La mayoría de la gente vive sus vidas repartiendo acceso emocional como muestras gratis, reaccionando a cada opinión, cada crítica, cada golpe mezquino. Pero lo que el estoicismo nos enseña es que la verdadera compostura no se trata de supresión, se trata de regulación. Se trata de ver la tormenta y negarse a convertirse en ella. Y en el mundo de hoy, eso es radical. Verás, cuando alguien te falta al respeto, a menudo esperan que se reproduzca un guión. Esperan la voz levantada, el texto defensivo, la larga explicación porque esa reacción los alimenta. Confirma que todavía tienen poder sobre ti. Y cuando dejas de darles eso, cuando mantienes la calma, cuando te desvaneces emocionalmente, comienzan a desmoronarse. Piensa en esto, la indisponibilidad emocional no significa que no sientas nada. Significa que tus emociones ya no son accesibles para personas que no se han ganado el derecho de tocarlas. Eso no es crueldad, es disciplina. Es una reasignación de energía. Ya no asistes a cada discusión a la que eres invitado. Ya no ofreces explicaciones a personas que nunca escucharon en primer lugar. Ese desapego se convierte en una forma de protección psicológica, pero también en una herramienta de transformación. Tu falta de reacción obliga a otros a enfrentar su comportamiento sin tu cojín emocional. Y aquí es donde la filosofía estoica se vuelve profundamente personal. Epicteto recordó a sus estudiantes que no nos perturban las cosas, sino la visión que tomamos de ellas. Cuando te vuelves emocionalmente indisponible, no es porque hayas dejado de preocuparte por la vida, es porque has comenzado a preocuparte correctamente. Ya no ves su aprobación o validación como necesarias para tu paz. Sus insultos no significan lo que solían significar. Sus opiniones tienen menos peso. ¿Por qué? Porque has pasado de buscar justicia emocional a elegir la justicia interior. Y nada confunde más a los que te maltrataron que tu silencio frente a su ruido. Esto no es solo teoría. Piensa en alguien como la princesa Diana. En los últimos años de su vida, dejó de defenderse públicamente. Dejó de jugar el juego real. Se desvinculó de la disfunción y se enfocó en su misión silenciosamente, estratégicamente, con propósito. No buscó venganza, dejó que su dignidad hablara por ella. Esa indisponibilidad emocional no era debilidad, era claridad. Era poder. La misma cultura de tabloides que alguna vez se alimentó de su vulnerabilidad comenzó a respetar su quietud. Así es como funciona el retiro, no en el momento, sino en el juego largo. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces te has explicado en exceso, has compartido en exceso, has reaccionado de forma exagerada ante personas que nunca merecieron ese acceso para empezar? ¿Cuánta de tu energía se gastó tratando de ser entendido por personas que ni siquiera podían verte claramente? El estoicismo ofrece un antídoto: elimina la actuación. Elige la compostura sobre el caos. Las personas que alguna vez tiraron de los hilos en tu mente ya no pueden hacer eso. No porque las hayas cambiado, sino porque has cambiado a lo que respondes. Esta es la evolución que no esperan. Pensaron que te quedarías pequeño. Pensaron que tu confianza dependía de su opinión. Pero cuando te vuelves emocionalmente indisponible, envías un mensaje silencioso: he superado esta conversación. Y mientras chismorrean, provocan o caen en espiral, tú estás enfocado en otra parte. Estás construyendo algo más profundo, algo silencioso, algo arraigado. Y cuanto más lo haces, más se desvanece su influencia. No porque los odies, sino porque amas más tu paz. Epicteto llamaría a esto control consciente, no sobre los demás, sino sobre ti mismo. Enseñó que la única verdadera libertad es la libertad de la mente. Cuando dejas de dejar que otros dicten tu estado emocional, cuando puedes quedarte quieto mientras el mundo exige una reacción, ya has ganado. No a sus ojos, porque nunca lo entenderán, sino a los tuyos. No les debes tu ira. No les debes tu claridad. Te debes a ti mismo consistencia.
Por eso este movimiento es tan necesario. No necesitas bloquearlos, maldecirlos o anunciar tu desapego. Simplemente eliminas tu trabajo emocional de la ecuación. Nadie escucha cerrar la puerta, pero eventualmente sienten el frío. Y en ese silencio, tu compostura se convierte en la respuesta más fuerte que jamás hayas dado. Y una vez que hayas dominado eso, es hora de dar un paso más allá. Porque ser emocionalmente indisponible es poderoso, pero establecer límites silenciosos es lo que cementa tu transformación. Y ahí es exactamente a donde vamos a continuación. 4. Imponer límites silenciosamente. Hay un tipo silencioso de poder que proviene de establecer límites y nunca explicarlos. No porque no le debas claridad a nadie, sino porque las personas que realmente se preocupan por ti no requerirán explicaciones para tu autorrespeto. Los que presionan, manipulan con culpa o cuestionan tus límites son usualmente los mismos que se beneficiaron de que no tuvieras ninguno en primer lugar. Y cuando finalmente trazas la línea, no con ruido o drama, sino con un desapego tranquilo, comienzan a darse cuenta. No porque hicieras un gran anuncio, sino porque el acceso que alguna vez tuvieron ha desaparecido. Cuando alguien te falta al respeto, el primer instinto es explicarte. Quieres que entiendan cuánto dolió. Quieres que lo capten para que se detengan. Para que te vean de manera diferente. Para que cambien. Pero ese instinto, aunque natural, es a menudo una trampa. Te mantiene atado a la misma dinámica que te agotó. Epicteto, el maestro estoico del desapego y la dignidad, argumentaría que tu paz no necesita su permiso, solo necesita tu decisión. Y esa decisión se toma mejor en silencio. Porque los verdaderos límites no se tratan de enseñar a los demás, se tratan de enseñarte a ti mismo lo que permitirás y lo que no. Se tratan de proteger tu energía como si importara. No a través de la confrontación, no a través de ultimátums, sino a través de lo que Epicteto llamó retiro consciente de la dependencia emocional. No necesitas bloquear cada número o escribir un mensaje largo. Simplemente dejas de participar en formas que traicionan tu propio bienestar. Dejas de responder a mensajes que siempre te dejan sintiéndote más pequeño. Dejas de decir sí a personas que nunca preguntan cómo estás. Dejas de participar en dinámicas donde tu presencia solo es valorada cuando es conveniente para ellos. Y no sucede de la noche a la mañana. Al principio, no se darán cuenta. Tu silencio será interpretado como mal humor, como distancia, tal vez incluso como agresión pasiva. Pero lentamente, muy lentamente, comienzan a darse cuenta de lo que realmente está sucediendo. No es que los estés castigando, simplemente has recalibrado tus estándares y ellos ya no los están cumpliendo. Eso no es crueldad, es claridad. Eso es lo que Epicteto quiso decir cuando dijo, ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Establecer límites en silencio podría ser una de las cosas más difíciles que jamás hagas. No porque sea complicado, sino porque requiere que resistas el impulso de defender tu paz. Significa dejar ir la necesidad de ser entendido por personas que no tienen intención de entenderte. Significa elegir la incomodidad ahora para no tener que cargar con el resentimiento después. No se trata de controlar a los demás, se trata de controlar cuánto tiempo te expones al irrespeto. Aquí es donde mucha gente se equivoca, confunden la venganza con la sanación. Piensan que cortar a alguien se trata de darle una lección. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Enseña que la venganza es deuda emocional. Te mantiene psicológicamente atado a las mismas personas que te agotaron en primer lugar. Sigues repitiendo la ofensa. Sigues necesitando que vean tu dolor. Pero al hacerlo, todavía los estás centrando. Y Epicteto te instaría a dejar ir eso porque la venganza, incluso cuando está justificada, es una forma de esclavitud. En su lugar, el estoicismo ofrece una alternativa limpia y clara. Alinea tus acciones con tus valores y sigue adelante. No hay necesidad de cierre, no hay necesidad de justicia, no hay necesidad de espectáculo. Solo sal del ciclo. Y lo que descubrirás es que la vida comienza a reflejar esa decisión. Las personas que coinciden con tu nuevo estándar comienzan a aparecer. El caos se aquieta. Tu mundo interior se vuelve más nítido, más pleno.
porque la energía que solías gastar gestionando la disfunción de otras personas ahora se redirige hacia la construcción de ti mismo. Algunas personas intentarán volver. Notarán tu ausencia. Se preguntarán qué cambió. Pero para entonces, la brecha entre quien eras y quien te has convertido será demasiado amplia para que la crucen. No porque no perdones, sino porque finalmente te has dado cuenta de que tu paz es sagrada. Y una vez que hayas impuesto tus límites con ese tipo de quietud y fuerza, estás listo para el movimiento final, el más inquietante. No solo desaparecer físicamente, sino emocionalmente, eliminándote del ciclo por completo. No con ira, sino con gracia. Eso es lo que exploraremos a continuación. Porque cuando desapareces con dignidad, se convierte en el mensaje final. El que siente mucho tiempo después de que te has ido.